a iniciar con la clase número 12 de este módulo. Debo decir que es la última del año. Sí, ya la próxima semana no tenemos, hasta no sé qué día, creo que es hasta el día 5. Hasta el día 5 de enero retomamos. Entonces, voy a iniciar pues con el mismo argumento que lo hice la semana pasada, ¿verdad? En la clase anterior, recordando que ya hemos tocado partes básicas, partes esenciales acerca del tema por ejemplo, la semana pasada hablamos acerca de la humanidad de Cristo y el argumento es el mismo. Ya hemos tocado partes de lo que es la divinidad de Cristo, que ese es el tema que estaremos viendo hoy. Sin embargo, aunque hemos puesto algunos botoncitos, hoy pondremos algunos más con el propósito de establecer otra vez algunos argumentos muy sencillos, pero también donde lo podemos identificar en la Biblia. Ya más adelante entraremos más a profundidad también, ¿no?, en lo que es la humanidad y las implicaciones de la humanidad de Cristo, de la divinidad de Cristo. Ahorita otra vez es solo que lo podamos identificar, que lo tengamos presente, que podamos ir a la Escritura, tenerlo ahí, pues de una manera sencilla, que vayamos edificando sobre eso. ¿Está bien? Pues durante los primeros siglos de la iglesia, como lo llegamos a comentar, habían grupos que negaban la humanidad verdadera de Cristo. Ese fue uno de los primeros conflictos, vamos a decir. Pero el énfasis hoy en día es el opuesto. En los últimos 200 años o en los pasados 200 años aproximadamente, la teología liberal ha expresado vigorosamente la negación de la divinidad de Cristo. Es decir, en un principio estaba el conflicto de, bueno, no era verdaderamente hombre, ¿sí? Y después viene el racionalismo y es como que, bueno, no es verdaderamente Dios. ¿Sí me explico? Es decir, la parte de la humanidad de Cristo quedó, en un principio, quedó resuelto, y como todo en el hombre, ¿no? De repente los seres humanos llegamos a pensar en un momento dado de que podemos ser más inteligentes que Dios, ¿no? O incluso, eliminarlo, sacarlo de la ecuación, porque es más fácil sacarlo a Él de la ecuación que someternos a Él, porque es la única implicación que tiene. Es decir, sacar a Dios de la ecuación llega a ser más sencillo que enfrentarme a la realidad, porque cuando yo acepto a Dios, es decir, que Dios es, entonces yo tengo dos opciones: o me someto a Él o me rebelo. Entonces, pues mejor nos quitamos de problemas, lo hago a un lado y todos contentos, ¿verdad? Entonces, es así como, por ejemplo, C.S. Lewis, ¿sí lo ubican? Para mí, él es una de las mentes más brillantes que han habido en los últimos siglos. ¿Sí? Y ya más concretamente del siglo XX para acá, yo pienso que es las mentes más brillantes, como filósofo, y como filósofo cristiano, ¿sí? Pero él estaba en lo cierto cuando él dijo que solamente habían dos opciones disponibles relativas a la persona de Cristo. O sea, decir, en cuanto a Cristo, dice, solamente hay dos posibilidades que podemos encontrar: que Él es un mentiroso y un lunático, es decir, o es un mentiroso que está loco, ¿sí? O Él es el Dios verdadero. O sea, no hay manera de zafarte de esas. Y miren,
lo está diciendo un hombre, en este caso C.S. Lewis, que él se decía ateo, gracias a Dios. O sea, él no creía y no creía y no creía, y bueno, ya luego les platico cómo llegó a la conversión. Pero fíjense qué tremendo, ¿no? Entonces, considerando las enormes afirmaciones que Cristo ha hecho de soy Dios, ¿sí? O sea, soy Dios, no me parezco a Dios, soy Dios. Entonces, es imposible designarlo como un buen maestro si no creemos que es Dios. ¿Están aquí? Porque entonces, si desde su persona partiera de una, ya no digo, no tan solo una imposibilidad, pero parte de una mentira con respecto a él mismo, entonces, ¿qué de todo lo que enseñó? ¿Qué de todo lo que iba a enseñar? No sé si me expliqué con eso. ¿Sí está bien? Entonces, el hecho de afirmar de que Cristo es Dios no consiste tan solo en sugerir una semejanza a Dios. O sea, no es, como dije hace un momentito, bueno, se le parece. No, Cristo es absolutamente igual al Padre en su persona y en sus obras. Cristo es deidad no disminuida. ¿Qué queremos decir con esto? Que no se parece a Dios. No quiere decir que tenga algunos elementos de divinidad, sino que Él es de la misma esencia del Padre, que es engendrado por el Padre, ¿sí? Es decir, que es el unigénito del Padre o el unigénito Dios. Esto es clave, hermanos, porque la Escritura nos enseña esto y fíjense que luego aquí se malinterpreta o se ha malinterpretado esto. Y ahorita voy para allá. Filipenses 2:6 se lee así: el cual, es decir, Cristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Es decir, esta declaración que hace el apóstol Pablo es la forma más expresa posible de que Cristo es todo lo que Dios es. Lo que uno puede pensar que es Dios, eso es Cristo. ¿Sí? Que poseen toda la plenitud de atributos que hacen a Dios ser Dios. Por ejemplo, aunque ahorita los vamos a ver, pero ¿qué hace? ¿Cómo puede Dios ser Dios? Digamos, omnipresencia, ¿será? Que Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo, no se tiene que desplazar. ¿Sí? Eso lo hace ser Dios. Yo les he comentado que en algunos momentos pareciera como que algunos cristianos incluso le atribuyen a Satanás ese atributo que solamente Dios tiene, ¿verdad? Y que es lo mismo que se le atribuyen cuando se le reza a algún santo, se le está atribuyendo, ¿sí? Omnipresencia. Entonces, bueno, en otras palabras, Cristo no podía ser otro que Dios mismo. Es lo que está diciendo, es una forma de decirlo Pablo aquí, ¿sí? Es decir, Cristo es todo lo que Dios es, no puede ser otro que Dios mismo, ¿verdad? Sin embargo, no se aferró a eso. Cuando regresemos de las vacaciones, vamos a ver un tema muy importante. Ya ahorita todos saben lo que es la hipóstasis, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ahondar un poquito más en lo que es la unión hipostática y la kenosis. Sí, ahorita les voy a decir esto, pero así muy muy rápido, solo para ponerles una mosca en la oreja durante las vacaciones, ¿no? La kenosis también es una palabra griega que muchos han utilizado este versículo para cuando dice que no consideró en ser igual a Dios, ¿sí? Dice, sino que se despojó
Dice, se despojó a sí mismo, ¿verdad? Eso ellos lo interpretan, la kenosis, que estando en el cielo, se vació de su divinidad y vino y se hizo hombre. ¿Ok? O sea, un hombre vaciado de divinidad. Y en algunos casos hasta han salido canciones que suenan bonitos, ¿no? Por ahí una de esas, no se las voy a cantar, ¿no? Pero les digo una línea, ¿no? Dicen, o sea, dejaste tu divinidad y bajaste. Y es así como que, ay, sí dejaste. No, nunca dejó de ser divino. Entonces vamos a ver más eso es la kenosis. Pero vamos a ver esos dos puntos, kenosis y unión hipostática. Pero eso será después. Ahorita vamos a ver la importancia de la deidad de Cristo. ¿Por qué es tan importante la deidad de Cristo? Porque atacar la deidad de Cristo es atacar los cimientos del cristianismo. ¿Sí? O sea, si Cristo no es Dios, revientas al cristianismo. Si Cristo no resucitó, revientas el cristianismo. O sea, no existe. El apóstol Pablo lo describe como seríamos los más dignos de lástima. Seríamos, así es como que, ay, pobrecito. Mira por todas las que anda pasando, inútilmente pobrecitos. ¿Sí? No. El reconocimiento de la muerte sustitutiva de Cristo para proveer salvación a la humanidad perdida está en el centro de la creencia ortodoxa. Cuando hablamos de la creencia ortodoxa nos referimos no a la iglesia ortodoxa, ¿sí? Sino ortodoxia es sencillamente eso central, eso firme, eso rígido que está ahí, rígido en el buen sentido, ¿no? Es decir, para dar solidez, no que es todo temblante, o sea, inconsistente, flojo, que no puede resistir. Si Jesús fuera tan solo un hombre, no podría haber muerto para salvar al mundo. Es por causa de su divinidad que su muerte tiene valor infinito para todo el mundo. Pónganse a pensar en eso. ¿Sí? Es por causa de su divinidad que su muerte tiene valor infinito. Vimos la semana pasada que de no ser Dios, pues sencillamente habría sido un mártir, ¿verdad? Y que, bueno, pues uno puede ser un mártir. Vimos que hay quienes ponen su vida por otros. Son actos heroicos, ¿verdad? De repente en un combate, por ahí están en una trinchera 2 o 3 o más, ¿verdad? Soldados, y cae una granada y en muchas ocasiones, alguno de ellos se quitaba el casco, brincaba sobre la granada y la cubría con su cuerpo y ¡pum!, reventaba, y pues él moría, pero los demás no les tocaba. O sea, nada más pum a él, ¿no? Nada más el pum, listo. O en muchas otras cosas, ¿no? Ponían su vida a favor de una causa, a favor de otros. Y dices, está muy bien, pero eso no puede, es decir, si el Señor hubiera llegado hasta ese límite, solamente habría muerto por una causa, pero no podría salvar, ¿sí? Y eso lo haría a él un mentiroso, porque no tendría la capacidad de cumplir las promesas que él hizo. O sea, él personalmente hizo promesas tan fuertes como, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Salud. Hizo otra promesa, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Ese es Juan 6:40. Entre otras que Él prometió eso mismo. ¿Me están siguiendo? Si no fuera Dios, no tendría la capacidad de cumplir eso. Entonces, si yo prometo algo y no lo cumplo, ¿qué me hace? Entonces,
vean la importancia de la deidad de Cristo. Si no fuese Dios, no tendría la capacidad de cumplir las promesas que hizo. ¿Vamos bien hasta aquí? Hay algunas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, los nombres. Son importantes. ¿Cómo se le identifica? Vimos en su humanidad cómo se le llamó, pero también nombres que dan su divinidad. Pues empezando por Dios. ¿Verdad? ¿Ya más claro? Difícil. En Hebreos capítulo 1, verso 8, se lee así. Pero del Hijo, ¿quién es el Hijo? Jesús. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Fíjense, cuando dice, ¿en dónde dice? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el escritor de la carta a los hebreos declara la supremacía o la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles, porque habían esos debates, ¿no? No, bueno, es que Jesús y los ángeles, pero es que también los ángeles y habían muchas enseñanzas que se habían metido, muchas enseñanzas rabínicas. Estamos hablando aquí del cristianismo del primer siglo, ¿sí? Que era un cristianismo más bíblico, más apegado a la Escritura, que ya después del segundo siglo, un judaísmo, que ya después, ese judaísmo del segundo siglo, de mediados del segundo siglo en adelante, que ya era un judaísmo más basado en el Talmud que en las Escrituras, ¿no? Entonces, pero habían esas enseñanzas de que luego, pues cuando uno muere, Dios envía ángeles y lo recogen y se los llevan los ángeles, y eso no está en la Biblia, esos eran algunas interpretaciones que ellos daban, eran cosas que llegaban a enseñar, ¿sí? Entonces dicen, bueno, pues los ángeles, el primer pacto, ¿verdad? Fue dado por los ángeles. Entonces, pues viene Cristo y pues ahí se va con los ángeles, pero bueno, pero él era hombre, pero los ángeles, ¿sí me explico? Había toda esa enseñanza que lo igualaban. Y el autor de la carta a los hebreos dice, no, él es muy superior. Él es muy superior a los ángeles. Entonces, él cita el Salmo 45, versículos 6 y 7, en donde le atribuye eso a Cristo. Y eso es a lo que se está refiriendo ahí en Hebreos 1:8, ¿verdad? Entonces, cita ese Salmo en donde dice, pero del Hijo dice. ¿Sí? Y después cita el Salmo, dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice el Salmo. Tu trono, oh Dios. Entonces la designación Dios hace referencia al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo. ¿Sí? El Hijo es Dios. ¿Sí? Vemos también allá en Juan 20:28, donde Tomás, cuando vio a Cristo resucitado, ¿se acuerdan? Que había dicho, no, yo hasta que no lo vea, ¿verdad? Y pum, bueno, se aparece ahí y dice, ¿qué pasó, Tomás? Dice, mira, aquí están mis manos, están mis pies, y se levanta, ¿no? Ahí está el costado, mete tu mano, tócalo. No, que toques, mete tu mano aquí. Eso es lo que dijiste, ¿no? No, ¿cómo crees, no? Ya creí, luego como con los niños, ¿no? No, sí, ya cuando lo ven a uno con el cinto afuera, ¿verdad? Con la vara. No, ya entendí, ya, ahorita, ¿no? Y dice, no, que la metas, te digo, ¿no? Y la respuesta de Tomás, cuando hace eso, dice, Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Tito 2:3, el apóstol Pablo se refiere a Jesús
como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, eso es directo. El apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 18, declara que Jesús es el unigénito Dios, ¿sí?, que ha dado a conocer al Padre. Ya tienen todos estos apuntes, así que podemos avanzar. Y así los dejo ir más temprano. Otro de los nombres, de los títulos, es Señor. ¿Sí? Y Señor habla de, fíjense, Señor es el que manda, pero también Señor es un equivalente o es Dios. ¿Está bien? Ahora, cuando uno dice, no, pues el señor González, pues, no, ¿verdad? Por eso es Señor con mayúscula. ¿Sí? Por eso cuando hagan algún comentario, que posteen ahí en el chat y que digan Señor y lo escriben con ese minúscula, no se están refiriendo a Cristo. ¿Ok? Cuando se refiera a Cristo, póngale ese mayúscula. Si le pone ese minúscula, le voy a poner un sermón, porque eso es rebajarlo. Y no se vale que a causa de nuestros descuidos hagamos eso. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Que ni aún en la forma en que escribimos de Él, o Dios con D minúscula. Eso también. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, fíjense, cuando Cristo debatía con los fariseos, Él demostró que el Mesías era más que simplemente un descendiente del rey David, recordándoles que el mismo rey David llamó Mesías, ¿sí?, cuando dijo, mi Señor. Ahí en Mateo 22:44 les dice, a ver, no, es que el Mesías es descendiente de David. Sí, pero el Mesías es Dios. ¿Sí? No, pero pues David, sí, le dice, pero acuérdense que David le dice al Mesías, mi Señor, mi Dios. ¿Sí? Siempre esa en el antiguo, ahorita hay versiones ya en la Biblia que por ejemplo, cuando sustituyen, ¿sí?, el decir Jehová, Yahweh, o incluso Adonai, el Eterno, lo ponen como Señor, lo traducen así como Señor, pero todo en mayúscula. Entonces eso es más claro, ¿no?, también para nosotros. En la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículos de 9 al 13, Pablo se refiere a Jesús como Señor. Es más, alguien, no los veo que traigan ahí a la mano, pero bueno, aquí se los voy a leer. Romanos, porque es un pasaje muy conocido, ¿sí? Y es un pasaje muy conocido. Déjenme se los leo así directamente. Versículos del 9 al 13. Se los voy a leer rápido. No los quise poner aquí por otras razones. Dice que si, desde el versículo 9 voy a leer, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti, es decir, ¿qué dice la Escritura? Que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, que es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí, fíjense, ya en el versículo 9, Pablo lo reconoce a él, o sea, el Señor como Dios, y que el creer en Él
resulte en salvación. Aquí hay algo que es muy importante que quiero mencionar con respecto, nada más al versículo 9. No es una clase de hermenéutica ni nada de esto, pero quiero mencionar esto. Este versículo, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esto no quiere decir, repite una oración. Esto no quiere decir, confiesa, ¿verdad? No, yo ya confesé a Cristo. Aquí esto es muchísimo más profundo, porque confesar, acuérdense, bueno, la palabra es en un sentido homologar. Es decir, yo digo lo mismo que Dios dice de Jesús. Yo digo, o sea, estoy de acuerdo con la Escritura. Va en ese sentido. Pero ¿se acuerdan que la conjugación de los verbos es importante? ¿Se acuerdan que había comentado eso? Que hay distintas formas de conjugaciones que luego si nosotros lo leemos así, no sabemos realmente cómo está, pero bueno, estudiamos, vamos al texto, revisamos y vemos cómo está conjugado en los originales, pues, ¿no? Entonces, yo les he comentado que el griego tiene ciertas formas que no tienen otros idiomas. Por eso que el griego es, dicen los eruditos, que es la matemática del idioma, porque es muy preciso. Cuando estás diciendo algo, no te queda, bueno, depende del contexto, ¿sí? Cuando lo dice, lo dice. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando el verbo confesar está en griego, se conoce como un aoristo. Un aoristo no indica tiempo. No dice que haya confesado. ¿Sí? Aquel que haya confesado, ya será salvo. No. Dice el que si confiesas, no existe tiempo. Si confiesas. Si confiesas ayer, si confiesas hoy, si confiesas mañana, es hoy. O sea, es el... No hay un tiempo ahí. No sé si me explico. ¿Sí? Porque si no, habría tenido que decir si confesaste, si confesaras. Es tratar es como para todo aquel que cree. Porque luego dice, todo aquel que crea. Cree es, y no solamente hoy, lo está diciendo, es una afirmación. Es decir, el que crea no está hablando de una posibilidad de creer, de una potencialidad de creer. ¿Sí? Y decir, cree, que también está en aoristo, ¿sí? Es todo tiempo. ¿Lo alcanzan a ver? Sigo avanzando para no hacerlos mayormente un lío. En el versículo 13, el apóstol Pablo, como ya lo vimos ahorita, cita Joel 2:32, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, Joel 2:32 literalmente dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo aplica a Jesús y así afirma la igualdad de Cristo con Jehová, ahí en el Antiguo Testamento. Cuando dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿a quién se está refiriendo ahí? A Dios. Joel es Antiguo Testamento, ¿sí? Pero Pablo se lo aplica a Cristo. Entonces, aquí también, todo aquel que invoque, ¿sí? Aquí ya, eso ya en el hebreo, es un verbo imperfecto, que es un equivalente a un aoristo. Se dicen diferentes porque aoristo es en griego, imperfecto es en hebreo, ¿sí? Pero es lo mismo. Si invocaras, no, el que invoque. El que invoca tiene la certeza de que será salvo, ¿sí? No porque se salva a sí mismo invocando, sino es porque al invocar el Señor cumple su promesa de salvar al que le invoca.
¿Quedó claro eso, hermanos? Eso es para quitarnos malas ideas, ¿no? Ir aclarando y vamos a ver mucho, mucho más de esto. ¿Está bien? Vamos a ir profundizando. Estas son bases. Otro de los nombres que lo vimos y que es similar con la humanidad de Cristo, que es ¿cuál? Hijo de Dios, ¿verdad? Jesús mismo afirmó ser el Hijo de Dios en muchas ocasiones. Ahí puse solamente una, en Juan 5:25, solamente lo puse como una referencia. Frecuentemente se entiende mal este nombre de Cristo. Algunos sugieren que hijo denota inferioridad con respecto al Padre. Pues es como está el papá y está el hijo, ¿no? Entonces, no. Los judíos entendían perfectamente que la afirmación que Jesús estaba haciendo cuando dijo ser el Hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Entonces, Hijo de Dios no es inferior al Padre. Hijo de Dios es igual al Padre. ¿Estamos? Y eso es esencial, hermanos. Otro asunto, dice, no, pero entonces ahí está padre, hijo, y uno está subordinado al otro. Eso es otro tema, ¿sí? Y eso, con la ayuda de Dios, más adelante veremos de cómo es toda la relación intratrinitaria. Eso hay, bueno, tampoco hay muchísimos libros, al respecto, pero eso no muchos lo han sabido explicar de una manera, no puedo decir sencilla, porque es difícil de explicar la relación intratrinitaria de una manera sencilla, pero que sea clara, ¿sí? Y eso nos va a tomar más bases de las que tenemos hasta ahorita. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Verdad? Otro punto. Habíamos hablado acerca de sus nombres y al principio dijimos que hay algo que lo hacen ser Dios y son sus atributos. Y uno de los atributos es su eternidad, ¿sí? Todos los atributos de Dios, debo decir, son incomunicables. Es decir, nos hace sus hijos, pero por ejemplo, nos da su vida, nos da vida eterna, ¿sí? Dice, ahí está, ya soy eterno. Bueno, no, tengo vida eterna, pero yo tuve un inicio. Eterno no existe tiempo, ¿sí? Eterno es Él, que no tuvo principio, no tuvo final de días. ¿Estamos aquí? Nosotros, la vida que tenemos nos hace estar con Él, porque es su vida la que nos habilita a eso. Pero yo les he comentado en otras ocasiones, yo soy más de la idea de cuando decimos, es que soy eterno. Pues no, en mi eternidad, ¿no? Yo soy más del concepto de decir la infinitud ya, porque no somos eternos. Tenemos vida eterna, pero tuvimos un inicio y hubo un nuevo nacimiento. ¿Estamos aquí? Entonces Juan 1:1 afirma la eternidad de Cristo. ¿Sí? Acuérdense, no vamos a ir ahorita ahí, pero el verbo, ¿verdad? Era o existía, sugiere su existencia continua, sin inicio de tiempo y sin final de tiempo. ¿Sí? En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículos 11 y 12, se aplica el Salmo 102 del versículo 25 al 27 a Cristo, indicando que Él es eternamente Dios. Hay promesas, ¿verdad? Incluso una de las promesas del nacimiento del Mesías, que nacería en Belén, que está hecha ya en Miqueas, si no mal recuerdo, pero habla que dice, tú eres Dios desde los siglos. O sea, siempre has sido. Sí es cierto, vas a nacer, pero eres Dios desde los siglos. Es bien tremendo, ¿no? No sé si lo entendió el profeta en ese momento.
pero Dios se lo reveló. Y estaba claro desde que se profetizó. ¿Estamos aquí? Y Juan lo tenía perfectamente claro. Entonces queda claro ese atributo, ese primer atributo de los que estamos hablando, eternidad. Que Cristo, bueno, como hombre, pues sí, nació. Merry Christmas. ¿Verdad? Pero, o sea, es eso, ¿no? Él tuvo como hombre, tuvo un inicio, pero como Dios no. Omnipresencia. ¿Qué quiere decir omnipresencia? Que está presente en todos lados al mismo tiempo, ¿verdad? Como dijimos hace un momento, Él no necesita desplazarse. Cualquier otro, nadie más tiene ese atributo. No, pero es que Satanás pues, podrá desplazarse en un instante, pero se tiene que desplazar. No puede estar aquí y allá al mismo tiempo. ¿Estamos? O está aquí o está en otro lado. ¿Sí? Un demonio puede estar aquí, pero no puede estar en otro lado. O está aquí, ¿sí me explico? Dios está aquí y a donde vayas, dice, ahora sí que, ¿a dónde me iré? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, dice el Salmo. Ahí estás tú. ¿Sí? Entonces, para que la canten fuerte. O sea, fíjense, un canto como eso, lo que estás haciendo, estás declarando la omnipresencia de Dios. Estás exaltándolo por la omnipresencia, o lo estamos exaltando por su omnipresencia. Entonces, en Mateo 28:20, Él les prometió a los discípulos que estaría con ellos siempre. ¿Se acuerdan de eso? Toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra. Ustedes vayan, hagan discípulos y la gran comisión. Dice, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo esto se acabe. Pero yo voy a estar con ustedes. Entonces, tenemos que reconocer que Cristo tiene esa naturaleza divina y humana y debe declararse que en su humanidad, ¿en dónde está ahorita? ¿En dónde está ubicado? En el cielo, está sentado a la diestra del Padre. Es decir, sentado a la diestra del Padre quiere decir el lugar de autoridad, el lugar visible de autoridad. ¿Sí? No es como que el Padre es así como que algo luminoso y Él así enorme y Él acá sentado en un tronito chiquito. ¿Sí? No, o sea, es cuando nosotros lleguemos al cielo y veamos ahí en el trono al que vamos a ver, ¿a quién es? A Jesús. ¿Y el que me ha visto a mí? ¿Sí? Entonces, en su humanidad está ubicado en el cielo, pero en su deidad es omnipresente. Por eso Él puede decir, ¿verdad?, que Él habita en cada creyente y esto exige omnipresencia. ¿Cristo habita en usted? ¿Pero si está en el cielo? ¿Por qué? ¿Pero por qué puede habitar en usted? Si Él está en el cielo. Porque es Dios omnipresente. Y eso está en Juan 14:23, Efesios 3:17, Colosenses 1:27, Apocalipsis 3:20. Entonces, queda claro, ¿verdad? Omnipresencia. Bueno, hay otro atributo que está claramente manifestado ahí en la Biblia, que es la omnisciencia. ¿Qué quiere decir omnisciencia? Que todo lo sabe, muy bien. Entonces los evangelios declaran que Jesús sabía lo que había en los corazones de los hombres y que por eso no confiaba en ellos. O sea, sí, me puedes decir que me puedes bajar el sol, la luna y las estrellas, pero yo sé lo que estás pensando. ¿Se acuerdan que en algunas ocasiones, no les decía, de repente estaban así, no es de que estuvieran hablando o murmurando, pero que estaban pensando, y le decía, ¿por qué piensas esto y esto y esto y esto? O sea, es para que se te vaya la sangre a los talones. Pero como mínimo, ¿no? Que empiece el brazo, ¿no? ¿Sí me doy a entender? Entonces, eso está en uno de los donde
de los pasajes es Juan 2:25, pero él le dijo a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Que no sabía, o sea, que nunca había estado con ella, pero ahí en Juan 4:18, cuando esa conversación que está teniendo con ella, ¿se acuerdan? Háblale a tu marido. Sí, ¿cuál de todos? A ver, saca acá el, ¿no? Háblale a tu marido. Y ella dice, no, pues no tengo marido. ¿Y qué le dijo el Señor? Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Toma. Eso es, ¿y cómo sabes tú? O sea, nunca me has visto. O sea, ¿quién te fue con el chisme? Sí. Sí lo alcanzan a ver, hermanos. Entonces eso fue así. Ay, qué impresionante. Sus discípulos reconocieron su omnisciencia. Juan 16:30. Muchas predicciones de su muerte también demuestran en Mateo 16:21, 17:22, 20 del 18 al 29, del 26 del 1 al 2. ¿Sí? Usted les dijo, pues, me voy a morir. ¿Se acuerdan ahí con los discípulos, con uno de ellos, Pedro, verdad? No andes diciendo eso. Y dice que lo regañó. Entonces, o sea, la expresión fue, ¿cómo dices eso? No andes diciendo eso. No declares negativo, Señor. Tienes que declarar positivo. ¿Sí? Ahora, ¿quién puede conocer? Aquí me quiero detener un poquito, porque ¿quién puede conocer lo que está en el corazón del hombre, sino solamente el hombre? Uh-huh. Yo me atrevo a decir que solamente Dios puede conocer en plenitud y entender lo que está en el corazón del hombre. ¿Sí? Porque la verdad es que hay muchas cosas que ni siquiera de nosotros mismos las sabemos, ni las entendemos. Sin embargo, aquí lo que fíjense, esto es como para echarle otra rana a la olla, ¿no? Porque uno, por más que conozca a una persona, yo puedo asumir qué piensas, ¿no? O sea, si te digo algo, puedo asumir por la reacción que hayas tenido y a lo mejor acertar, ¿verdad? Le puedo dar al clavo de que te veo y digo, ya sé que estás pensando eso. Eso luego, fíjense que entre Samuel y yo, luego pasa mucho eso. Me conoce tan bien, ¿sí? Y es tan agudo que luego, por ejemplo, yo veo algo y me volteo, me dice, estás pensando esto y esto y esto, ¿verdad? Yo le digo, ¡ay! ¿Sí? Pero no es porque sabe leerme muy bien. O sea, porque sabe, porque tengo comunicación con él y sabe qué es lo que pienso de las cosas. ¿Sí? Porque luego él, oye, y tal cosa, ¿y cómo ves de esto? Y siempre, desde que yo me acuerdo, nos está estudiando a Rocío y a mí, haciéndonos preguntas. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Y pues ubicamos que nos está capturando información. ¿Sí? Pero eso, bueno, eso se puede dar porque conocemos a una persona, pero también han habido momentos en los que no va por ahí. Ok. O sea, uno puede asumir, aunque conozcas muy bien a la persona, uno lo puede asumir, ¿verdad? Pero no saber. Bueno, Dios lo sabe. Y fíjense, sin embargo, si somos honestos, vamos a reconocer de que hay cosas que están en nosotros que no entendemos de nosotros. ¿Sí? Con razón, David dice, líbrame de mis pecados que me son ocultos. O sea, puedo estar en pecado, puedo estar pecando y no me doy cuenta. O sea, déjame verlo, ¿no? Yo creo que esa es una buena oración, ¿sí o no? Pero ahí estamos reconociendo en eso la omnisciencia de Dios. ¿Se fijan?
algo que solamente Él puede. Entonces, eso que ganó ahí el Satanás, es que me lee la mente y eso no es cierto. Puede lanzar pensamientos y si pega, pega. Pero solamente los puede lanzar. Por eso esa, no, que telepatía y a ver, levanta, que les vendan, ¿no? Los ojos y a ver, ¿y qué es lo que tengo por acá? Ay, tengo esto y esto. Todo eso son trucos. Entonces son protocolos que hay. Son todo eso que dice, a ver, aquí tenemos a la señora que trae un vestido así, ¿verdad? Y me enseñó, ¿qué cosa me enseñó? Y al otro, no, pues es un boleto del TUF cuando, o del tren o de lo que sea. ¿Sí me explico? Y todos, pues tenía los ojos vendados. ¿Se han visto eso, los prestidigitadores? Bueno, todo lo que le dijo, o sea, todo se lo dijo él, lo que lo estaba viendo se lo estaba diciendo, codificado. ¿Sí? Si yo te digo esto y te digo esto, esto es para esto, para esto, para esto. Si yo te digo vestido es esto, si yo te digo de este color es esto, si yo te digo esto. Digo, hay que ser muy inteligente para poder desarrollar eso, ¿no? ¿Sí me explico? Pero uno puede hacer eso, puedo mandarte todo un mensaje. O sea, decirte, nos vemos a las 4 y te estoy diciendo completamente una cosa diferente. Que solamente el que tiene ese código puede saber lo que se está diciendo. ¿Estamos aquí? Bueno, con el Señor no hay códigos. Ni para conocerlo hay códigos. Pero Él nos conoce. Lo sabe todo. La otra es, otro atributo, ¿cuál es? Omnipotencia. Omnipotencia, ¿qué quiere decir? Pues que tiene el poder para hacer todo. Entonces, el Señor tiene toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Se acuerdan? Mateo 28, 18. Y Él tiene el poder también para perdonar pecados. Algo que solamente Dios puede hacer. Marcos 2, 5, 7, 10, Isaías 43, 25, Isaías 55, 7. Fíjense, Él puede cumplir sus promesas. ¿Por qué? Por un lado, porque es Dios, bueno, sí, porque no miente, pero porque es omnipotente. O sea, yo puedo hacer promesas que aunque sea bien intencionado, no puedo asegurar la capacidad, o sea, tener la capacidad de cumplirlo. ¿Verdad? O sea, puede ser que me acerque, pero no tengo, hay cosas en las que no puedo. Entonces, por eso siempre, fíjense, como creyentes, debemos de decir esto, si Dios quiere. Si Dios quiere tal cosa. Y no como dice ahí en Santiago, ¿verdad? Que seamos arrogantes y que digamos, mañana, este año iremos y ganaremos. Vamos a ir para acá y vamos a hacer negocios y nos va a ir bien así. Cuando dice, no sabes de qué va a terminar el día. Mejor, y le está diciendo a cristianos, mejor di, mira, si el Señor quiere, porque si no quiere, ¿sí me explico? Nosotros no podemos prometer, pero no somos omnipotentes. Nuestras promesas, puede ser que lo tenga todo ahí, pero en algún momento dado uno pasó. Puedo tener toda la intención, hacer todo lo posible. ¿Cuántos han dicho, nos vemos al rato? Y ya no llegaron. Por algo. ¿Mintieron? No. Simplemente las promesas que hacemos no tenemos una base de omnipotencia para que a quien le hago la promesa tenga la seguridad, tenga la plena certeza de que eso así será. ¿Estamos aquí? Entonces, esa es una de las cosas por las que dice que seamos sencillos como niños, ¿no? Ahí está el chiquillo, ¿verdad? Viéntate. Y hay algunos que dicen, no, pues yo he estado
viendo y como que te has quejado mucho de dolor de espalda, mejor no me aviento. No, sí, yo te atrapo aquí, ¿verdad? A lo mejor ya hay algunos que son así, algunos niños que son bien Juan sin miedo, ¿verdad? Y se avientan y a veces le dices, oye, aquí estoy, ya lo tienes encima, ¿no? Entonces, pero bueno, porque está confiando en que papá lo va a atrapar, ¿sí? Pero, o sea, él está confiando en eso. No está pensando si es todopoderoso o no. Y papá dice, pues, espero que no me dé el torzón aquí, ¿verdad? Seguimos. Inmutabilidad es el otro. ¿Qué es inmutabilidad? No cambia. Que no cambia, ¿verdad? Cristo no cambia. Él siempre es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y este atributo solo le corresponde a la deidad. Malaquías 3:6, Santiago 1:17. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no cambio de parecer, que no hay cosas que me alteren. ¿Sí me explico? O sea, no es como nosotros de que, bueno, ¿y cómo es? Pues ahorita sí, mañana, pues lo más seguro es que quién sabe. ¿Sí? Yo creo que eso es fácil, ¿no? Otro atributo es vida. Él es la vida, ¿no? Toda la creación, nos referimos pues a lo humano, animal, vegetal, porque pues lo mineral no tiene vida, ¿verdad? Pero humano, animal y vegetal está viva, ¿por qué? Porque se le infundió vida, se le dio vida, se le hizo vivir. Cristo es diferente. Él tiene vida en sí mismo. No tiene vida recibida ni derivada. O sea, Él no recibió vida. Él es la vida. ¿Sí? Sino que es el mismo, Él tiene el nivel de vida más alto. ¿Cuál es el nivel de vida más alto? Vida. ¿Qué recibimos cuando creemos? ¿Qué nos da Él? Vida eterna. Vida eterna es el nivel más alto de vida. O sea, es decir, cuando habla de vida eterna, no está diciendo vida para siempre, como lo hemos mencionado, ¿no? De eternidad. Vida eterna es una cualidad de vida que solamente Cristo posee en sí mismo. Cuando hablamos de la vida humana, animal, vegetal, no estamos hablando de vida eterna, ¿o sí? No. Estamos hablando de vida de vida biológica, ¿sí? Que lo tiene una ameba, que lo tiene una planta, que lo tiene un mosquito, que lo tiene una ballena, que lo tienen los seres humanos. Tenemos vida biológica y hay leyes biológicas y hay leyes que están ahí, que el Señor al crear nos estableció, etcétera, etcétera. Pero solamente, fíjense qué maravilla, todo eso se recibió. ¿Está bien? O sea, una planta recibe vida de parte de Dios. Todo lo que está vivo porque Dios le dio vida. Sin embargo, no todo tiene vida eterna. No todo tiene su vida. ¿Quién tiene su vida? Los que han creído, ¿verdad? Los que creen en Él. Pasamos de sus atributos. Ya le meto velocidad, ya nada más me queda como 1:30. Pasamos de sus atributos, ¿a dónde? A sus obras. Y vamos a empezar, que Él es creador. Juan declara que nada existe sin que Cristo lo haya creado. Ahí en Juan 1:3. ¿Sí? Y nada de lo que fue hecho habría sido hecho sin Él, sin el Verbo. El apóstol Pablo enseña que Cristo no solo creó la tierra, sino que también creó los cielos, los ángeles, ¿verdad? Todo lo que existe, principados, potestades, a eso se refiere. Sí, son un principado, potestades, se está refiriendo a niveles de autoridad, ¿no? Que alguien tiene. Entonces podríamos citar también la carta a los Colosenses, ¿no? Donde habla de que Él sostiene
y la carta a los hebreos, perdón, que Él sostiene todo con el poder de su palabra. No solamente creó con su palabra, pero ¿cómo lo sostiene? Con su palabra. Es decir, si Él quiere destruir, si Él quisiera destruir algo, ¿qué tiene que hacer? Dice, el apóstol Juan dice, la espada que sale de su boca. Sí, sale, y uno lo ve, uno puede ver esa imagen, ¿no? O sea, que está describiendo Juan y dices, ¿verdad? Ojos de fuego, cabellos largos, blancos, vestido de blanco, una espada que sale, el rostro como bronce bruñido, así brillante, y lo ves y dices, yo me pregunto, ¿para qué leen o para qué ven una película de terror? Lean la Biblia. Empiezas a ver todo eso. Ahora, todo eso se representa, ¿no? Se entiende, son símbolos. Pero lo alcanzan a ver. O sea, lo que está exaltando es el poder de su palabra. Pero Él, como dijimos hace un momento, no solamente es creador, sino sustentador. En Colosenses 1:17 nos enseña que Cristo es esa fuerza cohesiva, que Él mismo es lo que mantiene todo, ¿verdad? Y en Hebreos 1:3 indica que Cristo es quien sustenta todas las cosas. Ya hemos pasado por aquí. Algo que me quiero centrar un poco, hacedor de milagros. Los milagros de Cristo Jesús fueron prueba de que Él es Dios. ¿Sí? Por eso es valioso estudiarlos y notar la afirmación en cada uno de ellos de que Cristo es Dios. Fíjense, cuando Él obraba en un milagro, lo que estaba haciendo era dar una evidencia de que es Dios. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Jesús da vista al ciego, ¿se acuerdan? Ese que nació ciego por ahí. Bueno, el pueblo podía haberlo recordado en el Salmo 146, que Él es el que da vista a los ciegos. En Isaías también, ¿sí me explico? Cuando resucitó a alguien, ¿verdad? Al hijo de la viuda de Naín, por ejemplo, ¿verdad? O al mismo Lázaro, podían venir pasajes de la Escritura. Tú eres el que da vida, tú eres el que trae sanidad. Cuando hacían un montón de sanidad, del que está hablando es del Mesías, el que sanaba. Él llevó nuestros dolores, Él sanó nuestras dolencias. Era para dar evidencia. Fíjense, quiero leerles. Será bueno que lo tengan ahí, pero en Juan 20:30, estos versículos me gustan mucho. Juan 20:30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, yo puse algunos milagros. De hecho, es el que menos milagros pone Juan. Creo que son 8 o 9 milagros, no recuerdo. Pueden ser, no llega a una decena. En relación, por ejemplo, en comparación con Marcos, que avienta uno y otro y otro y otro y otro y otro. Y Lucas, pues también, ¿no? Por el estilo. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tremendo, ¿no? Capítulo 21, nada más si se los leo más adelantito, ahí versículos 24 y 25, así es como termina el Evangelio de Juan. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, Juan está diciendo, miren, no estoy echando mentiras y ustedes saben. O sea, todo lo que estoy diciendo está contrastado. ¿Sí? Versículo 25. Y también, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros
que se habrían de escribir. Amén. Es una figura de lenguaje, ¿no? Para decir, es que no hay manera de registrarlos. Fueron tantos que no hubo manera de registrarlos. O sea, literalmente, fueron tantos que no hubo manera de registrarlos. Entonces, ¿qué pasaba cuando Lucas indica, verdad? Por ejemplo, que pasó toda la noche haciendo milagros, o sea, no están registrados uno por uno. O sea, ¿se acuerdan de eso? Después de que sanó a la suegra de Pedro y que llegaban, dice, y sanó a todos los que llegaban y muchos endemoniados y muchos, pero no están registrados, o sea, solamente hay registrados uno que otro y otro acá, porque no nos dábamos abasto. No sé si entre ellos, oye, Pedro, ¿tú te acuerdas de una señora que iba y que le iba doliendo? Que, ay, que me duele el cuajo. ¿Sí? Ay, que traigo el no sé qué, ay, me da la rodilla, ya no la aguanto. No, pues no. Sí, acuérdate que era la... Vimos tantos, o sea, no me acuerdo. Porque era uno tras otro. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, es el hacedor de milagros. Y en cada uno de ellos es, soy Dios. ¿Se fijan? Y ellos lo tenían perfectamente claro. Otra de las cosas, la adoración que le damos a Él. Las Escrituras declaran la verdad fundamental de que solo Dios debe ser adorado. ¿Sí? En Deuteronomio 6:13, 10:20, en Mateo 4:10, en Hechos 10:25 y 26, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el mismo Señor en el tiempo de la tentación, esa fue la respuesta? Pues se refirió a Deuteronomio, al Señor, solamente al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él lo vas a servir, ¿sí? Entonces, el hecho de que Jesús reciba adoración de las personas, salud, es una fuerte prueba de su divinidad. En Juan 5:23 se lee, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces, aquí honrar también implica, es intercambiable, adorar, servir, ¿sí? Pero está hablando de la actitud del corazón de, tú eres Dios. Entonces, fíjense, para que todos honren, ¿a quién? Al Hijo, está diciendo, para que me honren, ¿sí? Para que me adoren, así como honran al Padre. O sea, de la misma manera que honran al Padre, ¿sí? El que no honra al Hijo, el que no adora al Hijo, no adora al Padre. Entonces, Cristo Jesús deja en claro que se le debía de rendir honor a Él, ¿sí? Que se le debía de tener reverencia, tal del mismo calibre, con la misma magnitud que al Padre. Entonces, si Cristo Jesús no fuera Dios, esa declaración sería completamente blasfema. Eso que acabamos de leer ahí. Entonces podríamos añadir otra cosa a lo que dijo C.S. Lewis, ¿verdad? C.S. Lewis dijo, bueno, pues sería un loco mentiroso, ¿verdad? Pues aquí entonces tendría que ser, si Jesús no es Dios, entonces era un lunático, mentiroso, blasfemo, porque él aceptó la adoración. Es más, dijo que se le debía de adorar a él. ¿Sí? Cuando por ejemplo, en el Salmo 8 se dirige a Jehová y describe la adoración que se le rinde, ¿sí? Bueno, Jesús aplica a sí mismo esa adoración. Les pongo ahí, ¿verdad? Ya van a ver cuál es la tarea, ya se la saben. Entonces, cuando, por ejemplo, el ciego a quien Jesús sanó y se encontró con él y descubrió el ciego quién era él, ¿qué hizo? Le adoró. El ciego de Juan 9:38. Pero ¿se acuerdan que él era ciego de nacimiento? Y pues lo sanó y le preguntaban, ¿y quién te sanó? Pues, no sé, no lo vi. ¿No? Pues yo nada más, mira, cuando le preguntan a los papás y todo, no, pues sí es él, y pues sí, todos, pues sí, los que lo conocemos toda la vida ha sido ciego, pero ¿cómo ve ahora? No sé, alguien lo sanó, pero no, fue Jesús, no, saben, y todo ese rollo, ¿no? El caso es que después se encuentra él
con Jesús. Entonces lo ve, pues que el Señor sabía quién era él, pero él no sabía quién era Jesús. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dicen, oye, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Dice, pues, dime quién es para que le adore. Dice, yo soy. ¡Pum! Se postró y le adoró. Y el Señor no le dijo, no, espérate. Hay que adorar a Dios nada más. No, lo dejó. Qué tremendo, ¿verdad? Es como el Señor Jesús no rechazó la adoración, se muestra que Él es Dios. Tareita. Como se dieron cuenta, hay muchos versículos y por obvias razones no podríamos entrar a ver cada uno de ellos, ¿verdad? En este momento. Así que van a tener bastante oportunidad de revisar todos los textos, ¿verdad? Que hemos visto hasta el día de hoy, no nada más los de hoy. Los que hemos visto hasta el día de hoy, ¿verdad? Van a tener tiempito en las vacaciones. Y bueno, ya nuestra siguiente clase, como dijimos al principio, con el favor de Dios, será hasta el próximo 5 de enero.